Y ahora sí, gracias hija por avisarme. Ya. Entonces, aquí las definiciones, ¿cierto? Las que yo quería mencionar en esta ficha era básicamente para que hicieran la diferencia. Y una de las diferencias principales es que el trabajador, ¿cierto? Con un contrato está regido por el Código del Trabajo y los trabajadores independientes no. Solamente, ¿cierto? Así como una pequeña partecita que tenemos ahí con el tema de la boleta de honorario. Si es que hacen boleta de honorario, ojo con eso, porque tampoco no todos tienen boleta de honorario. Un trabajador independiente podría ser un gaffiter, por ejemplo, ¿cierto? Y que solo tiene un trabajo encomendado, trabajó y le pagaron y sería todo. Ahora, ¿debiera tener una boleta? Claro, si nos vamos a la ley así como súper en regla, debiera tener una boleta, ¿ya? Pero no la tiene, obviamente. Los que tienen boletos honorarios por lo regular, obviamente, son los profesionales que trabajan de esa manera. Bien, sigamos entonces. Hoy ha sido un día bien accidentado. Bien. Veamos entonces qué es lo que es contrato, ¿cierto? Según el artículo 7 del Código del Trabajo, dice, es definido como un acuerdo oral, dice un acuerdo privado, oral o escrito entre partes que se obligan a una materia o cosa determinada a cuyo cumplimiento puede ser compelidas. Qué raro esa palabra, ¿cierto? Entonces, la primera parte es un acuerdo. El contrato es un acuerdo, ¿cierto? Y que ahí puede ser oral o escrito. Mira lo que dice ahí, ¿cierto? Yo no sé si ustedes se acuerdan de lo que hablamos en la clase anterior con respecto a eh, la supremacía de la realidad, ¿cierto? Que era uno de los principios. Entonces, la supremacía de la realidad dice, ¿cierto? Que más allá de que si es que hay o no hay un documento firmado, ¿sí? Ya hay un acuerdo. Por lo tanto, la supremacía de la realidad dice que tú ya estás contratado porque ya estás trabajando, ¿ya? Por eso se dice, por eso habla de oral o escrito. Después dice, en que ambas partes, dice, se obligan ciertas materias o cosas determinadas a cuyo cumplimiento puede ser compelido. ¿Qué es lo que es compelido? Abajo ustedes ven lo que es compelido. Dice, obligar a alguien con fuerza o autoridad, ¿cierto? Claro, en este caso, obviamente, nadie nos va a agarrar del moño y nos va, no. Pero estamos obligados, ¿por qué? Porque legalmente firmamos un documento. Entonces, así como el empleador firmó, por lo tanto está obligado a pagarme por mi servicio, ¿cierto? De esta forma también yo firmé y por ende tengo que cumplir, ¿cierto? Con lo que se me solicitó realizar, ¿cierto? Tengo que cumplir con mi función. Entonces, es un acuerdo de voluntades, dice, que genera derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones para ambas partes, ¿cierto? Eso es súper importante saberlo también. El empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, ¿sí?, a prestar servicios profesionales bajo dependencia y subordinación. El empleador a pagar por los servicios, ¿cierto?, una remuneración determinada, que también está determinada en el contrato, y por ello, dice, se señala que habrá un contrato cuando varias partes se ponen de acuerdo sobre una manifestación de voluntad destinada a arreglar sus derechos, ¿cierto? Entonces aquí, en definitiva, ¿cierto? Y en resumen, según el artículo 7 del Código del Trabajo, ¿cierto? Es un acuerdo entre privados, entre empleador y trabajador, ¿cierto? En la cual el trabajador se obliga bajo subordinación y dependencia a prestar servicios y el empleador, ¿cierto?, se obliga a remunerar, ¿cierto?, por una remuneración determinada en el contrato al trabajador. Eso es. Tipos de contrato, ¿sí? Aquí empezamos en tierra derecha. Estos 4 tipos de contrato que dicen acá son los 4 generales, ¿sí?
Hay muchos más, incluso más de los que yo menciono, los que voy a mencionar más adelante. Pero esto es lo más importante. Vayan tomando nota porque la tarea formativa, ¿cierto?, tiene que ver mucho con esto, así que vayan anotando lo más general. Entonces, tipos de contrato son, en este caso, ¿cierto?, vamos a ver los 4 principales, que son el contrato indefinido, el contrato a plazo, el contrato por obra y faena y el contrato a honorarios. ¿Ya? Vamos a ver esos 4 en forma, digamos, detallada, y los otros no solamente los vamos a mencionar. Vamos con el primero, ¿cierto?, que es el contrato indefinido. ¿Qué es contrato indefinido? ¿Cierto? ¿A qué se refiere esto? Lo primero que uno tiene que fijarse, ¿cierto?, y que por lo regular las palabras que se utilizan tienen mucha intención, tienen mucho que ver, ¿cierto?, con el fondo de este tipo de documentos. Si dice indefinido, ¿cierto? Indefinido significa que no tiene vencimiento, ¿cierto? Que no está definido cuando termina, por eso dice indefinido. Entonces aquí lo más general, ¿cierto? Y la característica mayor de este contrato es que no tiene fecha de término, ¿sí? No tiene fecha de término. ¿Se puede terminar? Claro, sí, se puede terminar, ¿cierto? Pero no está definido, no dice cuándo. Dice, contrato indefinido es aquel cuyo término no ha sido previamente fijado por las partes, ¿sí? La norma es que el contrato de trabajo sea de duración indefinida. Eso es lo que indica la norma. Es decir, ¿cierto?, que se suscriba en cuanto a su duración por toda la vida útil del trabajador. No obstante lo anterior, dice, este tipo de contrato puede terminar por cualquiera de las causales establecidas en el Código del Trabajo, artículos 159, 160 y 161. Pero aquí hay algo importante, porque ustedes me pueden decir, dice, la norma es que el contrato sea de duración indefinida. Sí, claro, pero en la realidad, ¿cierto?, no sabemos que no es la norma, ¿sí? Pero ¿por qué dice que es la norma? Porque recuerden ustedes que dentro de los principios que vimos la clase anterior, hablábamos de la continuidad, ¿cierto? Entonces, el legislador siente o escribió diciendo, bueno, este contrato tiene que tener continuidad, ¿cierto? O seguridad laboral, porque depende la subsistencia de una persona o de una familia de este documento, ¿ya? Es por eso que habla, ¿cierto?, que el contrato debiera ser, ¿cierto?, de una duración indefinida porque lo dice la norma. Bueno, como hay otras formas de contratar, indudablemente que la gran mayoría de las personas son contratadas no con este contrato, sino que con otro contrato que lo vamos a ver a continuación. Bien, entonces, este contrato se puede terminar, sí, dijimos que sí, bajo estos artículos, ¿cierto? El artículo 159, ¿cierto?, es por mutuo acuerdo, por renuncia, por muerte, por plazo convenido, ¿sí? El 160, las razones atribuibles son al trabajador. Por ejemplo, la ausencia, la falta de probidad, y todo, son 7. En ese 160 son 7 artículos, que el más utilizado es el 7, que es incumplimiento del contrato de trabajo. Y por último acá tenemos el 161, que es necesidad de la empresa o servicio. Con esos artículos, este contrato indefinido se le puede dar término. El contrato a plazo, ¿cierto? Que en realidad, ¿cierto?, es el que por lo regular se hace ese contrato cuando las personas llegan por primera vez a trabajar y se les hace el contrato. Regularmente es no se le hace el indefinido. En otras empresas sí, claramente, ¿no es verdad? Pero por lo menos en la generalidad es este el que se utiliza. Es un contrato de plazo fijo cuando las partes fijan el periodo de vigencia al momento de celebrarlo. Es decir, entonces, plazo fijo, es decir, tiene una fecha de caducidad,
tiene fecha de vencimiento, o sea, en un momento dado este contrato va a terminar. Y el contrato, y el trabajador al firmar ese contrato sabe cuándo termina su contrato, lo sabe, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, ni siquiera se le tendría que avisar al trabajador, ¿sí? ¿Por qué? Porque porque sabe la fecha, ¿sí? Indudablemente que en la práctica, ¿qué es lo que sucede? La gente no se va. Hay algunos que sí, a mí me ha tocado en alguna oportunidad algunas personas que llegó el día de su fecha y como nadie les ha dicho nada, al otro día no llegan nomás. Pero me ha tocado en pocas oportunidades, pero me ha tocado. Pero en esta oportunidad, cuando tú quieres volver a hacer otro contrato a plazo, que lo puedes hacer, o pasar al definido, ¿cierto? Ahí efectivamente tú le tienes que decir, pues lo tienes que llamar. Tienes 5 días para poder avisarle. Porque puede ser que el trabajador no se vaya y siga trabajando. Siga trabajando. Si es que trata el trabajador pasaron 5 días y tú no le dijiste nada y él siguió trabajando, entonces vas a tener que decidir, o le haces plazo o le haces indefinido. Pero ya no podrías terminarle el contrato por plazo vencido, ¿cierto? Porque el trabajador siguió trabajando. Es una cosa muy loca, pero es así. Sin embargo, si la persona se va, llegó el día y se fue, por cierto, no pasa nada. Pero si el trabajador sigue trabajando y tú no le avisaste nada, no le dijiste nada, pasados los 5 días tienes que tomar una determinación. No podrías decirle después de los 5 días, oiga, ¿sabe qué? Su vencimiento fue hace 5 días atrás. Ahí ya te fregaste, no lo puedes hacer. Tenemos también el contrato por obra o faena. Como dice la palabra, obra o faena, es decir, entonces, que este contrato no tiene fecha de vencimiento tampoco establecida, porque el vencimiento del contrato va a ser cuando la obra o faena termine. Ya, ese es. Por ejemplo, ¿cierto? Las personas que trabajan los temporeros, ¿sí? Claro, indudablemente que de igual forma hay cierto tiempo, ¿cierto? Que podrían estipularlo, porque la fruta tiene un periodo, ¿cierto? Las personas que sacan uva, si fuera por eso, ¿cierto? Terminarían sacando pasa para que le siguieran pagando el sueldo, pues claramente, ¿cierto? De igual forma podría tener hipotéticamente una fecha de término. Pero en general, ¿cierto? Y es lo lógico, estos contratos no tienen fecha. Sí tienen, ¿cierto? En las funciones podría ser, ¿cierto? De qué es lo que va a hacer específicamente mientras la obra o la faena esté vigente. ¿Qué dice? En esta clase de contratos el trabajador se obliga a ejecutar una obra específica. Puede ser una obra material o intelectual específica y determinada, cuya vigencia se encuentra circunscrita y limitada a la duración de aquella, a la duración de la obra. Si bien este contrato tiene una subsistencia limitada en el tiempo, claro, pero no puede ser eterno tampoco, ¿cierto? Su duración exacta no es conocida por las partes, dice, al tiempo de la contratación. O sea, en el minuto que yo te contrato a ti, no tengo idea exactamente cuánto va a durar la faena de la uva, por ejemplo. ¿Ya? Este es entonces el contrato a faena. Y por último tenemos el contrato a honorarios, ¿cierto? Como les dije en un principio, por lo regular, el contrato honorario, ¿cierto? Es un contrato a servicio, de servicio, ¿sí? Y no debiera tener una relación de subordinación y dependencia, porque además, por lo regular, este contrato de servicio se les hace a los profesionales, ¿cierto? Que sustentan un título, por lo tanto, los trabajos son de tipo profesional. Estamos hablando de los abogados, de los médicos, de los arquitectos, ¿cierto? O de cualquier otra persona que sustente un título
técnico, también indudable, no tan solo profesional, ¿cierto? Pero que va a ser una pega específica, ¿cierto? Al arquitecto le dicen, oiga, ¿sabe qué? Aquí tengo el terreno, necesito que me haga un plano, quiero parar una casa acá. Ok, el arquitecto toma las medidas, ¿cierto? Y hace el plano. Pero lo fue a hacer a su casa. Por lo tanto, no tuvo ninguna subordinación ni dependencia de nadie, ¿cierto? Él hizo el trabajo en el tiempo que él estimó conveniente para aquello. Y una vez que tenía el plano, ahí está el plano, ahí está mi boleto de honorario, págueme mi servicio, ¿cierto? Así funciona. Entonces, cuando las personas trabajan, ¿cierto? Bajo un contrato de servicio y les pagan con una boleta de honorario, ¿cierto? Pero las tienen trabajando de lunes a viernes, ¿cierto? De 8 a 6, con un jefe más arriba, entonces no es un contrato honorario, ¿cierto? No es un contrato de servicio, eso tiene otras características, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay que saber hacer la diferencia. Lo que pasa es que de pronto las empresas lo hacen, ¿cierto? Primero para ahorrarse indemnizaciones, porque este contrato o este contrato de servicio obviamente no tiene ninguna indemnización asociada, ¿cierto? Porque aquí no hay una durabilidad nada más que por el hecho de hacer la pega que se le encomendó y nada más, ¿cierto? Entonces de pronto se mal utiliza. Ahora, para esa mala utilización, obviamente siempre hay dos, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, cuando uno dice de las parejas, cuando las parejas terminan, la culpa no es de uno, ¿sí? La culpa es de los dos, es de la pareja. Y en este caso exactamente lo mismo, si yo estoy contratada, o sea, a mí me contratan con este tipo de contrato y estoy bajo subordinación y dependencia, ¿cierto? Bueno, entonces yo estoy aceptando también, ¿ya? Lo importante es que, claro, los trabajadores no siempre tienen toda la información y es ahí cuando también se cometen los abusos, lamentablemente, ¿sí? En la realidad. Bien, hay otros contratos, ¿cierto? Aparte de estos 4 tipos que vimos que son los principales, contrato indefinido, contrato a plazo por obra y faena y a honorario, ¿cierto? Tenemos también los contratos especiales. Estos contratos especiales vamos a ver 2 básicamente, ¿cierto? Que podrían ser los más que ustedes podrían conocer también, ¿cierto? Y es el contrato de control de aprendizaje, ¿cierto? Que esto está también muy ligado, por ejemplo, a los cursos de capacitación que da CENSE, ¿ya? Contratos de trabajadores agrícolas, los contratos regularmente esos son que están muy relacionados con obra y faena, los contratos de trabajadores de gente del mar, trabajadores portuarios, los trabajadores de arte, ¿aló? El contrato de trabajadores de casa particular, hay contratos de deportistas también, de tripulantes de vuelo, es decir, todos los que trabajan en aviones, ¿cierto? Y un contrato de discapacidad. Todos estos tipos de contratos, todos estos son contratos especiales, es decir, no los van a ver tan fácilmente, ¿cierto?, en la empresa privada, a menos que ustedes se vayan... Los micrófonos, chiquillas. A menos que ustedes se vayan a trabajar a un puerto, ponte tú, no tengo idea, y efectivamente se embarquen, pero no es tan común eso, ¿cierto? O que trabajen, no sé, pues en un tema que tenga que ver en un club deportivo, ¿sí? Pero son cuestiones súper específicas, por eso se llaman contratos especiales. Ya los que vimos inicialmente la gran mayoría tiene ese tipo de contratos. El primero que vamos a ver con respecto a estos contratos especiales, solo para conocer, ¿cierto? Es el contrato de aprendizaje. El empleador dice se obliga a impartir a un aprendiz por sí o a través de un tercero, ¿cierto? En un tiempo y condiciones determinados los conocimientos y habilidades de un oficio. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esta persona, ¿cierto? Llega a la empresa, se le asigna muchas veces, y qué es lo que regularmente se hace, otro trabajador, ¿cierto? Que sea más adelantado y que conozca la pega, y le enseña a realizar todos los trabajos que él sabe, ¿cierto?
Y por eso le llaman contrato de aprendiz. Este contrato de aprendiz también está ligado, como le decía, a Sense, porque también tiene un subsidio por ahí, ¿ya? Sense capacita a estas personas y estas personas después son colocadas en algunas empresas con este contrato de aprendiz. ¿Para qué? Para regularmente aprender un oficio, ¿sí? Por ahí va el tipo de contrato, es para aprendizaje de un oficio. Entonces dice, calificado según un programa establecido, porque existe un programa, y el aprendiz a cumplirlo y a trabajar mediante una remuneración convenida, ¿sí? Por lo tanto, es como que estuviera contratado por la empresa, ¿cierto? Pero indudablemente que es para aprender un oficio. Muchas veces estos contratos, dependiendo de las habilidades, ¿cierto? Y de cómo ha funcionado, estos contratos se transforman en contratos a plazo y posteriormente a contratos indefinidos. El otro, ¿cuál es la obligación con respecto a este contrato de aprendiz, cierto? Primero dice, ocupar al aprendiz solamente en los trabajos propios del programa de aprendizaje. Solamente en eso, tú no podrías ocupar a este aprendiz en otras labores que no sea para las que fue. Designar un trabajador de la empresa, ¿cierto?, como maestro guía del aprendiz para que lo conduzca en el proceso y permitir los controles que el CENSE le corresponde en los contratos de esta especie, ¿ya? Entonces ahí estamos supervisados por CENSE. ¿Por qué quise mostrarles este? Porque puede suceder, ¿cierto?, que en la empresa privada, donde por lo general ustedes van a trabajar, podrían encontrarse con este tipo de trabajador y este tipo de contrato. Entonces, en relación a esto, siento, el tiempo de este contrato no podría exceder los 2 años, ya ese es el máximo, por lo que tendrá vigencia lo que dure el plan del aprendizaje. El porcentaje de aprendices no podrá exceder el 10%, mira lo que dice ahí, ¿cierto? O sea, tú no podrías tener más del 10% de trabajadores trabajando, y la ley no es el único porcentaje que te indica. También hay un porcentaje para, por ejemplo, el contrato de los extranjeros, ¿cierto? No es que el empleador pueda contratar nomás a diestra y siniestra, porque también hay porcentajes que lo limitan. Y por último, ¿cierto? Tenemos el contrato de los trabajadores de casa particular, ¿cierto? Que no solo estamos hablando en este caso de la llamada nana, ¿cierto? No, no es tan solo esa persona. Estamos hablando también, por ejemplo, de los conserjes, de los jardineros, de las amas de llave, ¿cierto? En definitiva, todo el personal que trabaja en un lugar donde viven otras personas, ¿ya? Entonces dice personas naturales que se dediquen en forma continua, jornada completa o parcial, al servicio, dice, de una o más personas naturales o de una familia en trabajos de aseo, asistencia propio o inherentes al hogar, ¿ya? Dice también se consideran aquellas personas que se desempeñan en instituciones de beneficencia. Mira, por ejemplo, la gente que trabaja en los hogares de ancianos. Ellos también podrían considerarse como trabajadores de casa particular. Ahora, regularmente a ellos le hacen otro tipo de contratos como asistentes, ¿cierto? Eh, siempre y cuando, claramente, no tengan un título, ¿cierto? Porque los que trabajan en los hogares de ancianos y son enfermeros o son TENS, ellos están contratados como servicio de salud, no como trabajadores de casa particular, ¿ya? Entonces, todos aquellos lugares donde trabajen personas que se dediquen a la asistencia de otros, ¿cierto? Es como los hogares, como las fundaciones, también podrían estar contratados bajo este particular contrato. Ahora, ellos tienen ahora, desde ahora sí, hace aproximadamente, no sé, 5 años, si es que no me equivoco, un poquito más puede ser. Recién ahora ellos ganaron, ¿cierto? Mediante muchas protestas y cosas, porque ustedes entenderán que todo lo que los trabajadores tienen, lamentablemente, ha sido ganado en base a pelea y sangre. No se ha ganado de otra forma. Ya los beneficios que los trabajadores en Chile por lo menos tienen
son los propios trabajadores los que han tenido que luchar para aquello. Bueno, en este caso, las trabajadoras de casa particular tuvieron que trabajar arduamente y pelear muchos años para que a ellos se les pudiera considerar de igual forma. Como les decía, hasta hace un tiempo atrás, ellos no ganaban el sueldo mínimo, tenían un sueldo bastante menor. Ahora sí, ahora ganan el sueldo mínimo. Por otro lado, trabajaban las horas que los patrones quisieran que trabajaran. De partida trabajaban, si trabajaban en forma, digamos, diaria, en no menos de 12 horas, ¿sí? Ahora no, ellos tienen que trabajar 45 horas semanales, igual que el resto de las personas, ganan el sueldo mínimo, tienen que pagarle las horas extra y además los empleadores también deben tener un libro de asistencia dentro de la casa, ¿cierto? Cuando están con, ¿cómo se llama?, puertas adentro, también tienen que tener una mínima cantidad, no mínima, una cantidad de horas para el descanso, ¿cierto? En los días libres también tiene que estar regulado. O sea, todas esas cosas tienen que estar muchísimo más reguladas que hasta hace un par de años atrás, donde la verdad es que los empleadores eh, tenían un muy mal trato en términos laborales, ¿cierto?, con los trabajadores de casa particular. Quisiera contarles algo con respecto a esto que me quedó muy, muy grabado, y que claramente esto viene desde la colonia en Chile, ¿cierto?, mucho tiempo, muchos años, y estaba arraigado de esa manera, por lo tanto, no había caso de que lo cambiaran. Bueno, yo soy una lectora empedernida, y entre esos lectores, entre esos libros, ¿cierto? A mí me gusta mucho leer a la Isabel Allende. Sus novelas las encuentro espectaculares, de hecho me las he leído todas, absolutamente todas, no hay ni una que no me he leído. Y la penúltima obra de Isabel Allende se llama el largo pétalo de mar, que se llama, que habla, ¿cierto?, de los españoles que viajaron en el Winnipeg a Chile cuando escaparon de la guerra. Bueno, una familia muy antigua en Chile, ¿cierto?, en esos años, estoy hablando, muchísimos años atrás, tenían una nanita, ¿cierto?, que le decían nanita, una nanita que era mapuche. Entonces, esta nanita llegó de niña a esa casa, porque su madre y su abuela también habían sido empleadas de esa casa, y por supuesto, a ella no le quedaba otra más que ser también la nana de esa casa. Bueno, ella crió a un hijo de ese matrimonio donde ella trabajó, y este hijo, ¿cierto?, este hijo que lo crió ella, que ella lo consideraba como su hijo, este hijo se hizo abogado, ¿sí?, este pequeño niño. Y este pequeño niño abogado la empezó a instruir a ella, ¿cierto?, con respecto a los derechos laborales de los trabajadores y todo. Y de pronto ella se dio cuenta que a ella nunca le habían pagado un sueldo, ¿sí? Entonces ella va donde sus patrones, ¿cierto?, donde los dueños de casa, y le dice que ella quería hacerle una consulta, y les dice por qué ellos nunca le habían pagado un sueldo, ¿cierto? Entonces los patrones le dicen, pero nanita, ¿cómo te vamos a pagar un sueldo si tú eres como de la familia? Esa es la respuesta que le dieron. Por supuesto, a esa altura, esta nanita ya tenía bastante más cultura y supo inmediatamente que no era verdad lo que le estaban diciendo, ¿cierto? Bueno, eso lo dice ese libro, se los recomiendo porque es un libro extraordinario. Y habla mucho que tiene que ver con esto de la sociedad chilena en esos años. Bien, chiquillos. ¿Alguna reflexión? ¿Están todos calladitos? Concentrado, profe, en la clase. Pucha, qué bueno. Sí, ¿Alguna profe. duda? Está interesante la clase, profe. Sí. Qué bueno. ¿Alguna duda, chiquillos, con lo que vimos hoy día? No, a mí por lo menos me quedó clarísimo. Perfecto. Ninguna, Ok. profe. Súper bien. Entonces, haciendo un resumen. Perfecto, Ricardo, no hay problema. Muñoz Traillanca. Listo. Entonces, perdón. El resumen de lo que vimos hoy día, ¿cierto? Hoy día vimos el contrato de trabajo, que estaba en el artículo 7 del Código del Trabajo, ¿cierto?
que nos dice que es un acuerdo entre ambas partes, el trabajador bajo subordinación e independencia, y la empresa debe pagar una remuneración, ¿cierto?, indicada en este contrato de trabajo. Que tenemos las definiciones más importantes: empleador, trabajador, trabajador independiente, ¿cierto? El independiente, el que no está bajo el Código del Trabajo, sino que bajo otros códigos, ¿cierto? Y otras leyes. Tenemos los 4 principales, que es indefinido, plazo fijo, por obra, ¿cierto? Y, ¿cuál era el último? Se me olvidó. Honorario. Esos son los 4 principales. Vimos específicamente el contrato Profesora. de... Dígame. Jorge Briceño me comenta en el chat que se tiene que retirar. Jorge Briceño. Bueno, no hay problema. Gracias, gracias. Yo lo pongo presente, yo lo anoté. Entonces tenemos también, ¿cierto? Estos 4 que estábamos mencionando, más el contrato de aprendizaje, ¿sí? Y el contrato de aprendizaje tiene que ver con CENSE, tiene ciertas reglamentaciones, algunas cosas que el empleador tiene que obedecer, ¿cierto? Y por último vimos también el trabajo de la trabajadora de casa particular, y mencionamos algunos contratos especiales, ¿cierto? Que, como les dije, no es tan regular encontrarse con esos contratos, por lo tanto por ahora es suficiente que solo sepan que existen otros. Bien. ¿Estamos listos con el resumen, chiquillos? Vamos a la lista. Espérenme un poquito. ¿Dónde tengo la lista? La tengo por aquí. Chuata. Hasta la asistencia. Ya. No sé si ven la asistencia, no sé si la están viendo. Sí se ve, usted está ingresando. Ya, perfecto. Vamos a pasar la lista ahora, en este minuto, entonces. Listo, vamos con la lista. Milko Arce. ¿Milko está? Presente. Perfecto. Presente. ¿Qué hace, hijo? Tiaren Benítez. Presente, profe. Jorge Briceño, el joven que recién se fue. Génesis Briones. Presente, profe. Alison Carrasco. No está la Alison, parece. Cindy Contreras. Presente. Jocelyn Correa. No está la Jocelyn. Alexandra Fris. Dominic González. Presente, profe. Betsabe Herrero. Carolina Mallea. Betsabe está. Presente, profe. Ya. Sí, profe. Ya, la Betsabe Guerrero está. La Carolina Mallea. Presente. Maiciel Meneses. Presente, profe. Patricia Montt. Presente. Chiquillos, miren la pantalla porque yo no me voy a equivocar y los deje ausentes. Patricia Montt me dijo presente. Sí, profe. Gabriela Moreno. Presente. Yesenia Muñoz. Presente, profe. Ricardo Muñoz. Profe, Él es el que se Ah, fue a... Ricardo. Sí, estamos bien. Ricardo Muñoz Trayanca, el joven. Ya, Nicole Muñoz. Francisca Muñoz. Claudia Orellana. Presente. Sandra Pérez. Presente. Bien, entonces podemos... Marisa Pino. Recordando que la zona central... Presente, profe. Los micrófonos, chiquillos, chiquillas. Daniela Po. No está la Daniela, parece.
Camila Rioseco, Presente. Paulina Seguel, Presente. Vania Sigalia, Presente, profe. Angelina Torrejón, Presente. Krishna Ursúa, Presente, profe. Tamara Valderrama Presente. y me quedan Francisca Valdivia, Presente. María Ángel Valenzuela, y por último Rebeca Vázquez. Presente. Ok. Vamos a repasar entonces lo que están ausentes. Tengo a la Alison Carrasco, la número 5. Tengo a Jocelyn Correa, el 7. Alexandra Fris, el 8. Tengo a Nicole Muñoz, 18. Francisca Muñoz, 19. Daniela Q, 23. María Ángel Valenzuela, 31. Y eso sería. Ya. Estamos listos entonces. Misión cumplida. Bien, chicos. Tarea formativa. No tengo cómo ingresar al Moodle. Ya, me los dije, tuve algunos problemas y traté de intentarlo, pero no pude hacerlo. No me puedo meter al Moodle ahora. Por lo tanto, ustedes van a tener que abrir su aula virtual, ¿cierto? Y la tarea, déjenme ver si está acá. Oye, me quedaba una ficha que es súper importante. Mira, la tontona, me acabo de dar cuenta. ¿Lo están viendo, chiquillos? Sí. Sí. Ya. Me quedaba una ficha y me sentía que algo faltaba y ahora me doy cuenta. Esto es súper importante para la redacción de los contratos. Perdón. Es súper importante para la confección y escrituración de un contrato. Los 7 primeros puntos es relevantísimo, ¿cierto? Pero súper importante que tienen que estar. Si un contrato no lo tiene, ¿sí? Es porque está mal hecho, es porque está mal redactado, no sirve de nada. ¿Ya? Lo primero es el lugar y fecha de contrato. ¿Por qué es tan importante el lugar y fecha de contrato? Porque de ahí dependen también las indemnizaciones y las vacaciones, ¿sí? Por eso es tan relevante la fecha del contrato. La individualización de las partes, donde dice quiénes están contratándose, ¿sí? Primero viene el representante legal y el nombre de la empresa, donde solo se indican nombres y RUT y dirección. Y luego viene la individualización del trabajador, donde está todos los datos del trabajador, es decir, nombre completo, el RUT, estado civil, fecha de nacimiento, dirección, comuna. Todos esos datos tienen que ir impagaritablemente. Luego viene la naturaleza de los servicios que tiene que ver con la función del trabajador. Muchas veces en el contrato principal esta función está determinada en términos generales, pero hoy por hoy la ley exige que tú debes poner a lo menos en un anexo de contrato todas las funciones en detalle de lo que este trabajador va a realizar. Muchas empresas no lo hacen, pero es lo correcto y es lo que la ley dice. Con respecto a las remuneraciones tienen que ir indicadas. Ahora, siempre se recomienda, ¿cierto?, poner el sueldo base, ¿ya? No poner el sueldo líquido, no poner el sueldo imponible, qué sé yo, otros valores. ¿Por qué? Porque resulta que esos valores pueden cambiar, podrían variar. Sin embargo, el sueldo base, ¿cierto?,
es más difícil que cambie, a menos que sea por el IPC, ¿cierto? Porque algunas empresas suben el sueldo base según el IPC, o por alguna situación muy especial, pero el sueldo base es el que permanece regularmente. Si tú le pones otro tipo de sueldo y cambia ese valor, vas a tener que estar regularmente, ¿cierto?, actualizándolo. Entonces, lo que siempre va a permanecer en una liquidación de sueldo, porque todo lo otro podría variar, ¿cierto?, precisamente es el sueldo base. Y ese es el que se pone ahí. Y dice además que tienes que indicar cómo se le va a pagar, en monto, el valor, ¿cierto? Cómo, cuándo, en qué fecha, todo lo que tenga relativo con eso. Si se le va a pagar, por ejemplo, ya el último día hábil del mes, o el día 31 o primero de cada mes, o al quinto día hábil del mes siguiente, ¿sí? Se debe especificar eso. Si se le va a depositar en la cuenta, si se le va a pagar con cheques, si se le va a pagar con efectivo. Todos esos detalles deben ir también ahí. Con respecto a la jornada de trabajo, duración y distribución, de lunes a viernes, de 8 a 6, de lunes a domingo, 5 por 2, 4 por 4, la distribución de los turnos, los horarios, eso también tiene que estar. Ya por ahí, no sé si de este curso o de otro curso me preguntó que le habían hecho un contrato a un primo de un call center y que el contrato no decía cuál era el horario. ¿Sí? No puede firmar un contrato donde no diga en qué horario va a trabajar, porque si no, ¿cómo le pagan? ¿Cierto? Eso no puede ser, ¿cierto? Y por supuesto también, ¿cierto? La cantidad de horas mensuales. Regularmente 45 horas semanales, ¿cierto? El plazo del contrato, si es indefinido, si es plazo, uno de los dos tiene que ser. Y luego vienen todos los otros pactos, que ahí es todo lo que el empleador le va a dar, ¿cierto? Puede ser la colación, la locomoción, un bono de responsabilidad, qué sé yo, si no va a dar colación, a lo mejor tienen casino, se les dará, todo lo extra, ¿cierto?, que podría ser importante. Las gratificaciones, por ejemplo, la forma de pagar la gratificación también podría ser ahí. O algún bono especial que tenga alguna calificación especial también. Todo lo demás son otros pactos. Pero las 6 primeras estipulaciones son siempre obligatorias para que este contrato tenga validez. Se me estaba quedando algo súper importante, perdón, no me di cuenta que me quedaba, pero tenía la sensación de que algo pasaba, que algo me faltaba. Bien, ya chiquillos, la tarea que tienen que hacer hoy día es precisamente hacer un resumen, ¿cierto?, de todo lo que vimos hoy día. En términos generales, ¿cierto?, que lo que vimos, cuáles son los tipos, cómo se podrían definir en términos generales, ¿cierto?, los que vimos, ¿cierto?, el tema de las estipulaciones, ¿cierto?, que podría ser justo al lado del título, porque va súper relacionado, ¿cierto?, quiénes son las personas que participan de esto, bajo qué reglamentación podrían estar, o norma, entre comillas, ¿cierto?, etcétera. Bien, chiquillas, ¿qué hora es? No tengo idea de la hora, son las 9:14 y terminamos a las Sí, 10:14. 10:14. Ok, entonces vamos a tener media hora, ¿ya? 30 minutos para hacer este trabajo, como les digo, es el resumen de la clase. Eso es lo que tienen que hacer. Vamos a juntarnos entonces en pequeños equipos. La lista ya la pasamos, así que estamos ok. Ahí estamos. Y vamos a tener 30 minutos. Perfecto. Ya, chiquillos, júntense en sus salas.
Vania y Claudia, únanse a sus equipos, profe, por acá estoy. favor. Es que me había tirado para afuera, por eso me conecté recién. Vania, Claudia. Y profe, no me llega nada. ¿Cómo no? A ver, espérate un poquito. Es que me había tirado para afuera. Ah, justo tenía Me que haber había salido salido de la entonces. reunión. Sí. Espera un poquito, tú estás en el equipo 4. Déjame. Te voy a mandar nuevamente. Ya, profe, gracias. ¿No te sale nada? No, no me sale nada. Es que dice que no has entrado. Tú tienes que pinchar algo ahí, no eso es lo que no te sale. No, no me sale nada. Lo que pasa es que me tiró varias veces para afuera de la reunión. Ya, déjame un minuto. Voy a ver qué puedo hacer contigo. Entonces. Ahí. No. No me sale nada. Qué extraño. Porque te vuelvo a redirigir y dice que estás en la sala 4. ¿Y si me salgo y me conecto de nuevo? Ya, eso. Haz eso. Ya. Sí. ¿Ya? Cada uno deja su trabajo individual en el aula. Imagino que no fue un trabajo tan complicado de todas maneras. No, para nada. No, pues no era tanto tampoco. La profesora. ¿Voy a estar contigo solo? Listo. Parece que ahí estamos llegando todos, ¿no? Creo que ahí llegamos. 24. Sí. Ok. Ya, chiquillos, vamos entonces a revisar nuestras tareas y vamos a comenzar a compartir. ¿Quién quiere empezar? O digo yo. Génesis Briones, Tamara Valderrama, Camila Rosico y Maciel Meneses. Ok. ¿Cómo quedó el trabajo? No lo sé. Ya cabra, dice la tía Aren, nosotros. Vamos. La estoy esperando. ¿Quién comparte? ¿Está listo para que puedan compartir? Ya, pues, chiquillas, pónganse de acuerdo. ¿Quién va a compartir? Ya, yo voy a partir. Mi Ya, grupo Camila. era Tamara, Noé y Génesis. Nosotros pusimos, ¿qué es el contrato de trabajo? Es un acuerdo privado, oral o escrito entre un trabajador y su empleador, en donde el primero se compromete a llevar a cabo determinadas tareas y a cumplir las instrucciones. Bueno, pusimos, existen 4 tipos de contrato, los nombramos: contrato indefinido, contrato a plazo fijo, contrato por obra y faena,
contrato honorario, contrato especial. Y bueno, en cada uno definimos, no sé si lo leo, cada uno. Lo que Linda, ¿no pusimos. lo puedes compartir? Ah, ya, a ver, voy a tratar de compartir. Eso es mejor. Más. Compartir pantalla. Compañera, ¿podí si Ya, no ahí lo...? ¿se ve? ¿Se ve? Sí, ahí estamos, perfecto. Ok, entonces existen 4 tipos de Ahí está. contrato. Pusieron contrato indefinido, plazo, obra y honorario. El indefinido establece si debe definir el límite de tiempo. Ya el contrato a plazo tiene establecida la fecha de inicio y de término. Perfecto. En el de la obra faena dice el contrato en el empleador, ya, perfecto. Después el contrato honorario, es un contrato de servicio, los contratos especiales, ¿cierto? Ok, y deben estar estipulados obligatoriamente en su validez, son 6 puntos, lugar, funciones, sueldo, base, jornada. Perfecto, súper bien. Ya. Bueno, ahí era redacción de un contrato, se nos pasó a anotarlo. Ya, sí, sí lo entiendo, pero entiende que dice que son las estipulaciones Sí, obligatorias. Perfecto, está súper bien, ya, deje de compartir, estamos. ya. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ese trabajo, Camila, lo tiene que compartir y subirlo en forma individual al aula, ¿ya? Bueno, entonces digo yo, el equipo donde estaba trabajando Krishna, Yo puedo presentar al profe. ya, comparta. Ya. Estaba terminando de anotar los últimos puntos que nos faltaban. ¿Se lo leo? Bueno, se necesita una letra Ya. muy chiquitita, dale. Al transcurrir la clase pudimos observar distintas definiciones como qué es un empleador, es una persona natural o jurídica que utiliza servicios intelectuales o materiales de una persona o más en virtud de un contrato. Un colaborador es una persona natural que presta servicios naturales bajo dependencia o subordinación en virtud de un contrato de trabajo, y trabajador independiente es una persona que no depende de un empleador, no tiene personas bajo su dependencia y se rige por el Código Civil, Ley 21.133. También estudiamos qué es un contrato de trabajo. Esto quiere decir que es un acuerdo por ambas partes donde tienen derechos y deberes que se rigen por el Código del Trabajo, donde vimos también los tipos de contratos que son esenciales. Contrato indefinido no tiene fecha de término y para finalizar este tipo de contrato, las causales están en el Código del Trabajo, artículos 159, 160 y 161. Contrato a plazo fijo. En este contrato las partes fijan su fecha de vigencia y tienen un plazo de 1 año máximo, exceptuando a los gerentes o personas que tengan un título profesional o técnico. Esto pueden estar por un plazo máximo de 2 años, artículo 159, número 4. Contrato por obra o faena, este tampoco tiene fecha de término y se estipula lo que se va a hacer durante la obra. Contrato de honorario, este contrato es de servicio y no tiene subordinación o dependencia. Para realizar un trabajo no puede faltar, y ahí estaba anotando la última diapo. El lugar y fecha del contrato, individualización de las partes, naturaleza de servicio, remuneración, forma, monto y periodo de pago, jornada de trabajo, y me faltaron las últimas dos. Ya, está muy bien. La última, te falta agregar lo último, pero está súper bien redactado además, así que está súper bien. Deje de compartir, Camila. Krishna, profe. Perdón, Krishna. Krishna, sí. Bien, ¿quiere seguir alguien o sigo mencionando yo? Ok, entonces el equipo de Francisca, donde estaba la Francisca trabajando. Francisca está por ahí. Ahí está la Francisca.
¿Quién estaba trabajando con el equipo de Francisca? Profe, guárdela con Francisca. Empieza usted, pues Francisca, no sé cuánto usted, Espinosa parece que. Ella es Francisca Valdivia, profe. Ya, bueno, Francisca, es que dice es, no sé si será Espinosa, Esperanza, no sé. Carolina, ¿tú estabas en el equipo 5? Sí, profe. ¿Ya pueden empezar ustedes entonces? Yo creo que sí. Ya, Pero yo no tengo una compañera lo redactó. ya, ¿quién lo tiene ¿Dónde? de la compañera? Yo, profe, Dominic. lo voy a compartir al tiro. Ya, Dominique, te esperamos. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Vamos. Ya, bueno, nosotros empezamos. Bueno, un contrato de trabajo y un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Es importante tener esta información, qué es un contrato de trabajo, qué categorías y tipo de contrato según la dirección y el código de trabajo. Las relaciones laborales entre el empleador y el trabajador se regularán por el Código del Trabajo y sus leyes complementarias. También anotamos que existen dos categorías de trabajo de contrato, hoy en día según el Código, según el contrato colectivo y el individual. El colectivo es celebrado por uno o más empleadores o con trabajadores que se unen para establecer las condiciones de trabajo. Perdón. El individual, cuando se celebra entre un trabajador y un empleador. Y bueno, los tipos de trabajo son los indefinidos, que este contrato no tiene fecha de término, lo cual puede terminar por cualquier causal establecida en el contrato de trabajo y en los artículos que son los 159, el 160 y el 161. El 159 puede ser de mutuo acuerdo, por muerte, renuncia o plazo convenido. El 160 es atribuible al trabajador a la ausencia, la falta de probidad, el sabotaje, y el 161 que es la necesidad de la empresa o servicio. También anotamos que son los contratos a plazo fijo, que estas partes fijan su periodo de vigencia. Este tendrá una duración máxima de 1 año y excepcionalmente 2 años. Este se rige por el artículo 159, número 4 del contrato de trabajo. También está por el contrato por obra o faena. El trabajador se obliga a ejecutar una obra específica, que puede ser una obra material o intelectual específica. Y su duración exacta no es conocida por las partes al tiempo de la contratación. También está el contrato honorario, que es un convenio o un acuerdo donde una persona se compromete a prestar por un tiempo determinado un servicio específico a otra. También cabe mencionar que también existen otros contratos especiales. Uno de estos es el del aprendizaje, que el empleador se obliga a impartir a un aprendiz por sí o a través de un tercero. Este no puede exceder los 2 años. También está la estipulación de contrato, que es importante estos puntos, ya que tiene que sí o sí estar el lugar, la fecha de contrato, la individualización de partes, naturaleza de servicio, remuneraciones, forma y monto y pago, jornada de trabajo, plazo de contrato, entre otros pactos. Ya, Nos faltó la última parte, profe, que también es importante, ¿cuál? que era la medida de no discriminación. Ya, Eso ok. lo vamos a... Ojo que ustedes combinaron, sí, lo que vimos en la clase pasada con esta clase, hicieron una combinación ahí importante, pero que también obviamente no deja de ser, está bien, ¿ya? Hay quisiera puntualizarte, sí, algo. Primero, deben indicar siempre que un contrato de trabajo es, el trabajador está bajo subordinación y dependencia, ¿ya? Eso es relevante poder entenderlo, ¿cierto? Y saberlo. Por otro lado, en el plazo a fijo, no sé si lo puedes bajar, mencionaste que estaba bajo el artículo 159, número 4. Ese no es que esté bajo ese, lo que Son las causales del término. es que el contrato de plazo, ¿cierto? Porque le pusiste, y este se rige
por el artículo 159, número 4. No es que se rija, es que ese contrato se puede dar término, ¿cierto?, bajo el artículo 159. ¿Ya? Ya, profe. Tiene que ver con la desvinculación. Ya, chiquillas. Bien, deje de compartir. Ya, profe, gracias. Gracias. El equipo de que estaba participando, Cindy. Es nuestro equipo, profe. Ah, No ¿es sé el quién puede mismo? compartir pantalla, yo no sé. No, sí, pero no sé si alguna de las chiquillas tendrá para compartir, porque yo estoy por el teléfono. Yo igual estoy del celu. Nadie más puede. Dominic, deja de compartir. Del mismo lugar donde compartiste, ahora dice dejar de compartir. Ahí estamos, ok. El equipo de Francisca. La Francisca, no la Francisca, parece que era la Francisca Valdivia. O no Acá, sé si profe, otra. Ya, ok. o sea, Maritza, yo voy a hablar, pero como estoy en el celular me cuesta compartir, entonces, Ya, bueno, a ver, vale entonces, no te hagas problema. ya. Tenemos, ya. Dice, el contrato de trabajo es un acuerdo entre el empleador y el colaborador. Colaborador que presta servicio depende del empleador y está bajo sus órdenes en virtud de un contrato. Empleador, el que hace el contrato y paga los servicios. Luego los tipos de contrato que son indefinido, a plazo fijo, obra faena, horario y contratos especiales. Dentro de los especiales, ya sea contrato de aprendizaje y casa particular, por último, las estipulaciones del contrato, que tiene que llevar para que tenga validez, es decir, lugar y fecha, individualización de las partes, naturaleza de servicio, remuneración, jornada de trabajo, plazo de contrato y otros pactos como colación, bono, responsabilidades, etc. Eso es lo que alcanzamos a hacer. Perfecto, está bien, en lo general está bien. Solo pone un poquito más con respecto a qué se entiende por contrato indefinido, qué se entiende por contrato a plazo, por obra y faena y honorario. ¿Ya? Eso es lo que te estaría faltando. Ya, profe. Ok, muchas gracias. El equipo donde estaba trabajando Angelina. ¿Quién trabajó con la Angelina? Angelina. ¿Maritza, tú? No. No, profe, mi grupo Profesora, era Francisca Valdivia, Chiquillas, pero hablen, po. Patricia y Paulina. ¿Ya? ¿Y ustedes ya presentaron? Sí, recién yo. Ya, perfecto. Tengo anotado que el equipo número 6 estaba compuesto por Angelina. Yo noto la primera, digamos. No sé quién más trabajó con Angelina. Angelina, yo, Sandra y Gabriela, pero Angelina anotó todo. Ya, ¿y la Angelina La dónde Angelina está? redactó. No sé. Estábamos en la mitad de la cosa, o sea, ya estaba por terminarse la sesión y de repente se salió, no sé si sigue conectada o no. ¿Y no les compartió a ustedes? No, porque estaba terminando de redactar y no supe más de ella. No, si no, es que no la veo, por eso te pregunto, pero no la veo acá con su cuadrito, no, parece que se salió. Ya, lamentablemente, bueno, la idea es que ojalá pudieran ir trabajando a la par, si es que, por ejemplo, está alguien escribiendo en el computador, los otros a lo menos sáquenle una foto, ¿cierto?, desde sus celulares, pero siempre tienen que tener un plan B, porque es lo que nos le pasó ahora a las compañeras, ¿cierto? La que estaba escribiendo se salió o se le terminó el internet, a lo mejor no es en forma voluntaria, ¿cierto?
puede suceder cualquier cosa y nos quedamos ahí sin la pega. ¿Ya? Bueno. Entonces, Betsy, dime tú, hazme un resumen de lo que hablamos o de lo que ustedes hicieron en forma verbal. Ya, a ver, nosotros estábamos haciendo un trabajo sobre, primeramente, que era un contrato de trabajo. Ya. Un contrato de trabajo es una acción que a ver, ¿cómo es? Espérame. Es un documento que se firma en ambas partes. Para eso tiene que haber un empleador y un trabajador. Es un documento que se celebra, disculpe, que me pongo nerviosa. No te preocupes, Es un tranquila, documento que se tranquila. celebra de dos partes, tiene que haber un empleador y un trabajador para poder celebrarlo, donde se estipula la causa de trabajo que va a hacer el trabajador, la jornada laboral, el sueldo y el empleador se compromete a pagarle una dicha cantidad de dinero. También se nombraron los 4 tipos de contratos de trabajo, que era el de honorarios, indefinido, el plazo fijo y el otro era... Espérame, hijita, que estoy ocupadita, ¿ya? Espérame, hija, que estoy ocupada. Espérame. Que yo iba dando ideas, no iba anotando al tiro. No te preocupes. Indefinido a plazo fijo, por obra, faena o honorario. También lo habíamos describido que el indefinido no tiene fecha de término y la causal de despido podía ser la 159, la 160 o la 161. Ya el contrato de a plazo fijo es un contrato donde va con fecha determinada y se estipula dentro del contrato. Eso quiere decir que yo firmo un contrato y dentro del contrato sale la fecha que va a terminar mi contrato de trabajo, hasta cuando yo tengo que presentarle los servicios. Ya, el contrato de faena es hasta cuando la obra termine. Ejemplo, si yo estoy haciendo una casa, es hasta cuando yo termine la casa. No termina antes o después de que yo termine la casa. Y el contrato por honorario es el contrato que generalmente se le hacen a los constructores o a los que emiten boleta de honorario. Los profesionales, ejemplo, los asistentes sociales, trabajan también con boleta de honorario. Y no tienen prestaciones como a finiquito, no se le paga como después alguna compensación. Y los contratos especiales, que son generalmente lo de aprendizaje, lo que se le hacen al asistente de casa, a la asesora de hogar, a los agricultores y todo eso. Ya, ok. Sí, en general, digamos, está bien lo que dijiste. Ahora, sugerencias, ¿cierto? Para poder estar ahí atento a lo que pueda suceder. Cuando estén trabajando, independiente de que alguien esté tomando la batuta y esté haciendo el resumen y tomando nota, los demás también lo hagan en su cuaderno, ¿ya? Puede suceder lo que le pasó ahora al equipo de la Betsy, ¿cierto? Que Angelina por alguna razón no está y ella tuvo que, entre comillas, improvisar, ¿sí? Entonces siempre es bueno que los demás vayan tomando nota de todo lo que van escribiendo, de todo lo que van a escribir, por si llega a suceder estas cosas, ¿ya? Espero que Angelina les pueda compartir el trabajo, Betsabe, para que lo puedan subir a sus aulas virtuales en forma individual. Ya, chiquillos, con esto vamos a terminar. Solo necesito revisar el tema de la asistencia, que no sé si habrá llegado alguien a esta segunda parte. Alison Carrasco, Jocelyn Correa, Alexandra Fris, Nicole Muñoz, Francisca Muñoz, Daniela Po, María... Yo, profe. ¿Daniela está? Sí, yo estoy aquí. Ya, ok. Perfecto. Y la otra persona era María Ángel Valenzuela. ¿No? Ok, se va entonces la asistencia.
Ya, Profe, chiquillos. quería comentarles algo antes de que terminemos la clase. Dígame. Si es que para la próxima nos podría, cuando nos mande a hacer los grupos, si es que nos podría dejar compartir pantalla en los grupos. Porque, por ejemplo, yo traté de compartir pantalla ahora y no me permitía, decía que usted lo había deshabilitado, para que así sea más fácil poder sacarle una foto, por ejemplo, Sí, antes sí. de poder presentar. Linda, yo siempre lo hago. Lo que pasa es que a veces esta cuestión se deshabilita sola, ¿ya? No es intencional mío dejarlo sin habilitar. Yo siempre lo hago, pero no tengo idea por qué razón, como que se deshabilita, ¿ya? Ahora, es importante que cuando estén en la sala, en sus pequeñas salitas, hay un botón donde dice pedir ayuda. Entonces, si esto alguna vez llega a suceder, pide ayuda, llámame, yo voy a ir a la sala para que me avises y yo lo vuelvo a habilitar. ¿Ya? Ay, profe, no sabía eso, pero Ya, gracias. Krishna. No, pues nada. Ya así no podemos arreglar, porque insisto, no es que lo haga yo en forma, digamos, adrede. Regularmente lo estoy haciendo, pero por alguna razón se deshabilita, así que me tienen que avisar para yo poder hacerlo. Ya, chiquillas, las felicito, hicieron un excelente trabajo. Hoy día vimos un tema bien importante, que es el tema de los contratos de trabajo. Igual echen una leída por ahí, ¿cierto? Si es que algo no les quedó bien claro, ¿sí? Recuerden que los contratos son súper importantes en la relación de un trabajador y un empleador, en la cual debe tener las indicaciones concretas, ¿cierto? Y bien específicas de qué es lo que va a hacer el trabajador, cuáles son sus funciones, en qué horarios y cuánto le van a pagar y de qué tipo va a ser su contrato. Esas estipulaciones, que son las 6 primeras, son las más relevantes, y también saber, ¿cierto?, qué tipo de contrato se le puede hacer a un trabajador también. Así que un abrazo para todas y nos vemos. ¿A qué hora? Nos vemos No, a profe, las... en la tarde, Vemos a las a las 4. 4, a las 4:10, ¿o no? Sí, 4:10 nos vemos. Sí, a las 4. Ok, un abrazo para todas, que Chao, tengan buen profe. día. Chao, profe. Gracias. Chao, Hasta luego. profesora.